Bienvenidos, ahora sí. Este es el saludo para todos, para que tengamos la grabación completa. Estamos alrededor de 9 personas, bueno, 7, 8, 9, sí. Entonces estamos listos para arrancar. ¿Cuántos más estamos? Creo que estamos 11 personas estamos ya conectados. Entonces les decía, tengo una presentación. Hemos determinado que lo vamos a llamar Academia Bíblica Los Cedros por nuestra iglesia, y el tema que vamos a dar inicio en esta misma hora es la Biblia. Cuando hablamos de que vamos a hablar del tema la Biblia, pues déjeme compartir lo que he puesto aquí. Pues la doctrina acerca de la Biblia es fundamental pues para todos nosotros. Y por supuesto, si somos hijos de Dios, necesariamente va a tener un impacto muy especial. La doctrina bíblica es una comprensión auténtica y espiritual de la palabra de Dios. Tiene que provenir de las enseñanzas del Espíritu Santo, pues al corazón de cada uno. Es decir, si nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener realmente el efecto que debe tener para todo hijo de Dios. El maestro para nosotros es el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender toda verdad. Dice entonces en Juan 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El pedido del Señor Jesucristo, en este caso, el trasfondo, no era necesariamente para los creyentes, era más que todo para los no creyentes judíos que, conociendo la Biblia, no conocían la vida eterna, y les desafiaba a hacer esto, a escudriñar las Escrituras, conocer lo que es la doctrina de la palabra. Vamos al Salmo 102, donde encontramos que dice que se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Este es un pedido que encontramos, ¿no? De parte de Dios mismo, y enseñándonos que vamos a encontrarnos con que la próxima generación nuestra va a conocer. Aquí hago una pausa para mencionarles que el conocimiento de la Biblia para la nueva generación es un desafío inmenso. Es decir, para ustedes que tienen hijos pequeños, los métodos que nosotros tenemos o el estilo de la iglesia con los programas que tenemos, para muchos más bien les ahuyentamos y no les animamos a conocer la palabra. Además, debería también mencionar que la mayoría de nuestra gente en las iglesias conocen de las historias de la Biblia, pero no conocen la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una cosa conocer y repetir historias. Es otra cosa conocer, por supuesto, la doctrina bíblica. Si haríamos un sondeo para ver qué es lo que entendemos por los diferentes temas doctrinales, será interesante ver cómo nos encontramos con respecto al conocimiento de doctrina bíblica. Sin embargo, puede ser que tengamos ya 5 años, 10 años, 20, 30 años en la iglesia. Así que la palabra está dada para conocerla y para pasar a la próxima generación. Me gusta este versículo de 2 de Pedro 3:16. Pedro se refiere a los escritos de Pablo y dice aquí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, hablando de los otros escritos de aquel tiempo, para su propia perdición.
esta preocupación de Pedro en escribir a la iglesia es muy puntual, es para usted y para mí también. No, los indoctos e inconstantes tuercen. Y yo creo que en este tiempo, más que torcer, hay esta intención más bien de hacer uso de la palabra como una oportunidad de mercadeo. Hay iglesias inmensas con una doctrina que de pronto tiene un matiz bíblico, pero no es la doctrina bíblica. Entonces, qué importante para usted y para mí que conozcamos de doctrina bíblica. Al fin, ¿qué dice la Biblia, nuestro libro de vida, no? ¿Qué dice y cómo la entiendo? Y finalmente la escritura es en realidad la única autoridad para la fe cristiana. ¿Algún comentario hasta aquí antes de pasar? Esto es a manera de introducción que he querido mostrarles. Bueno, vamos adelante entonces. Los recursos para este estudio, ya los había dicho, es el libro que se llama Grandes Temas Bíblicos. Los videos en inglés es Bible Project, pero hay por supuesto la versión en español. Usted pone Proyecto Biblia, va a encontrar, o si pone Bible Project, también va a encontrar, y va a ser muy bueno que ustedes puedan revisar esto. Luego, por supuesto, la Biblia. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes usa la versión Reina Valera, y yo les animo también para que ustedes ocupen la nueva versión internacional, y yo vengo ocupando bastante la nueva traducción viviente. Me encanta por traer mucha claridad de lo que encuentro en la típica versión Reina Valera. Entonces, aquí está. Dicho esto, vamos a ver si logramos ver este video. Los más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa.
El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Pues bien, sí me gustaría hacer aquí un paréntesis. ¿Cuál es su observación? Hay algo nuevo que aprendimos de este video. Hay algo que nunca había escuchado. Le pareció todo muy conocido. Será bueno que nos den su opinión. Sí, aquí hay algo nuevo que yo nunca había conocido y es esto. Sí, pastor, de mi parte, las iniciales, cuando mencionaba cómo estaba formado el Antiguo Testamento con la Torá, Nebim y los otros libros, eso para mí era nuevo. Se conocía como el Antiguo Testamento, pero este origen de las palabras y cómo la división que le dan, ¿no? Había escuchado de la Torá, la parte de la ley, pero no le había dado como ese sentido a que era los primeros libros, después los libros proféticos y que tienen sus propios nombres y que este inicial para el pueblo judío tenía esos significados. Entonces, eso me lo anoté, era bastante nuevo. Y lo otro, un poco refrescar lo que se había escuchado durante estos años. Y bueno, yo creo que estoy en el mismo plano. Aparte de haber conocido que la Torá es lo que se llamaba al Antiguo Testamento o la Biblia de los judíos,
no tenía la menor idea de las iniciales en hebreo y de lo que significaba eso. Que a mí me anima a volver a ver este video y pues quedarme con algunas de estas enseñanzas. ¿Alguien más? Yo, pastor, que es increíble porque hay algo que siempre nos preguntamos y bueno, creo que tal vez todos, o si no yo, cuando venimos a Cristo nos preguntamos y tenemos dudas y decimos, ¿cómo es que es palabra de Dios y fue escrita por hombres? Y hoy creo que es una reafirmación de eso, de que solo puede ver aquí la mano de Dios, porque es increíble de que en un transcurso de 1000 años tenga continuidad un libro y que no se pierda. Entonces, esa parte me confirmó, o sea, la mano de Dios solamente. Amén. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues bien, ¿qué tal si entonces revisamos un poco más y vamos entrando ahora al texto, ¿no? Entonces, permítame nuevamente compartir la presentación y aquí estamos. El texto lo que nos ayuda, y ustedes tienen ya en sus aparatos, se les envió, tienen por supuesto el libro, la primera parte, es decir, esta primera parte que se llama la palabra de Dios. Y por supuesto tiene algunos subtítulos. Yo quisiera cubrir, pues a ver si logro cubrir la primera parte, que es evidencias internas, y luego ver si podemos alcanzar algo sobre evidencias externas. Bueno, cuando planteamos conocer más a fondo la palabra de Dios, en la gran mayoría de las presentaciones o libros o programas que están establecidos para conocer la doctrina de la palabra, de la Biblia, nos encontramos que siempre discuten temas de evidencias internas y evidencias externas. Claro, qué bueno es poder tener las evidencias a mano para poder compartir con aquellos quienes de pronto no le dan el crédito necesario a la Biblia, no han conocido nunca, y qué bueno es tener en claro algunas de las evidencias. Así que evidencias internas y externas, vamos a ver cuánto logramos pasar. Tenemos media hora, a ver si podemos lograr alcanzar algo. Mientras vamos haciendo esto, quiero que tengan en mente que después de haber tenido este tiempo juntos, ustedes van a poder, pues por supuesto, encontrar tiempo para volver a revisar este mismo tema, lo que ya se les envió, pues por supuesto, y también pueden revisar el video. Entonces, vamos a evidencias internas. Pues aquí en evidencias internas, básicamente quiero dejar en claro que encontramos una cantidad inmensa de pasajes bíblicos. Y yo voy a limitarme a mostrar algunos de ellos solamente. La doctrina de la Biblia, dice este autor, son la médula de la revelación, y el estudiante atento a la Biblia tiene que quedar impresionado con el énfasis del Nuevo Testamento sobre la sana doctrina. Y aquí aparecen algunos versículos, pero yo escogí unos pocos. Primeramente, este versículo que para mí es como el propósito. Cuando el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice esto: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un tema actual. Si fue un problema en el tiempo de Pablo, ustedes saben, en nuestro tiempo es mucho más. ¿Cómo me defiendo si yo no conozco la doctrina, la palabra?
qué problema serio es realmente, ¿no? Es bastante serio. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y la evidencia interna, la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Entonces veamos puntualmente algunas evidencias. Y aquí está una del Antiguo Testamento que encontramos en Deuteronomio. Recuerden que esto es lo que Dios dijo a Moisés, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Si lo tomamos literalmente, no tendría el efecto necesario, pero tenemos que tomar la esencia de lo que está diciéndonos aquí. El impacto que tiene cuando realmente nos apropiamos de ella y permitimos que la familia tenga el conocimiento necesario a partir de internalizarse en la palabra. Entonces, esta es una evidencia interna. Dios hablando y garantizando lo que va a pasar. Vamos a otro versículo y voy a pedir si me ayuda leyendo mi amigo Leonardo, ¿estás allí? De pronto puedes abrir el micrófono y leer. Y si, ya, listo. Adelante, Sí, Leonardo. Salmos 19 del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ok, gracias, Leo. Y esta es otra evidencia interna, cómo la palabra nos garantiza el tema del alma para que se convierta. Por supuesto, garantiza el hecho de que la palabra es sabiduría, hace sabio al sencillo, garantiza el hecho de traer alegría al corazón, la salvación en Cristo, nos dice ahora, pero ya fue dicha la palabra anteriormente. Habla acerca de que es lumbrera a los ojos y que permanece para siempre, es eterna, ¿no? Y finalmente, pues, en guardarlos hay grande galardón, y esto es una promesa, yo diría, muy hermosa de la palabra. Vamos a otra evidencia y Pamela, si tú me ayudas leyendo este versículo, por favor. Segunda de Timoteo 3, 15, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente nos indica la misma palabra que es inspirada por Dios. Y habrá el momento para poder trabajar este tema, que es grandioso. Pero la evidencia interna, la Biblia misma, empieza a decir lo que ella va a hacer para nosotros, en nosotros o por nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos habla de que es inspirada por Dios, es una garantía única, única. Porque aquí tenemos que traer a la mesa de estudio el tema de que, ¿y dónde dejamos a los escritores de los diferentes libros de la Biblia? Bueno, para ser rápido y conciso, Dios usó a cada hombre con su trasfondo, con su situación, con su tema de vida,
y usó para, a través de ellos, por supuesto, la palabra inspirada sea dada para bendición de quienes la conocemos. Vamos al siguiente versículo que quiero, y este es el último en este punto, a ver si me ayuda. ¿Estás ahí cerca al micrófono, por favor, Emanuel? Sí, mi paz, por acá estamos. Leemos. Sí, por favor. Ok. Dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Excelente, entonces. Este trabajo del Señor a través de Pablo para ayudarnos a entender o para ayudar a la iglesia a entender que la palabra de Dios es verdad, la cual actúa en los creyentes. Y esta es una declaración que es real en nosotros. Por eso la necesidad de estar en la palabra, porque la palabra es la que a los creyentes le va a permitir, por supuesto, ser una ventana para los demás, para demostrar lo que Dios hace a través de su palabra en las vidas de las personas. Este sería solamente un paquete de versículos que nos ayuda a entender las evidencias internas. Podemos tomarnos toda una clase para ver evidencias internas, lo que internamente la Biblia dice, pero pasemos para ver las evidencias externas. Entonces, hablando de evidencias externas, tomo estas citas del libro, del texto que estamos viendo, y si nos ayuda, por supuesto, no sé si está en la posibilidad, mi hermana Irma, de darnos lectura de este primer párrafo sobre la continuidad de la Biblia. Cuando hablamos de continuidad, por supuesto, es cómo es que esta inició, se desarrolla y sigue todavía y es lo que es la Biblia. A esto le llamamos la continuidad. Entonces, ayúdenos con la lectura del primer párrafo. Claro que sí. Dice, evidencia externa, continuidad de la Biblia. Primero, escrita por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años. La Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. Ok, entonces, interesante ese detalle, y este detalle es conocido por la gran mayoría de los creyentes. ¿Cuántos escritores han participado en la conformación de la Biblia y en un periodo tan grande, ¿no es cierto? Tan grande. Entonces, esto es importantísimo, darnos cuenta cómo la continuidad de la Biblia es tan perfecta. Vamos al segundo párrafo y si me ayuda, por favor, de pronto, Jonathan, ¿estás en la posibilidad de leer? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Jonathan. A ver, dice, uno de los temas continuados de la Biblia es la anticipación, presentación, realización y exaltación de la persona más perfecta de la tierra y los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y hablando de continuidad, tenemos que entender que las declaraciones hechas en la Escritura sobre Jesucristo ya encontramos en el inicio, ¿verdad? Pablo habla a través de Tesalonicenses que Él es el creador, la creación misma. Pero lo más importante que declara la Biblia en relación a nosotros es que
empieza a darnos toda esta indicación, ¿no es cierto? La anticipación, presentación, realización y exaltación de la persona de Jesucristo. Esto es sumamente especial cuando hablamos de continuidad de la Biblia. Y finalmente dice aquí, su continuidad y su guía se debe a la inspiración del Espíritu Santo, que es otro tema que nos tomaría mucho tiempo para estudiar esto también. Vamos al tercer punto, al segundo punto, y habla acerca de la extensión de la revelación bíblica. Y al hablar de la extensión de la revelación bíblica, pues importantísimo considerar estas citas que tomé del texto. Pues aquí da un ejemplo, dice: como un microscopio revela los más diminutos detalles del plan y el propósito de Dios y la perfectísima obra de la creación. Es eso lo que hace la Biblia. Realmente nos permite ver de manera tan especial y nunca vamos a dejar de sorprendernos de todo lo que nos demuestra la palabra. A esto le llamamos la extensión de la revelación de la Biblia. La Biblia no es solamente el libro físico, ¿verdad? Para nada. No, es lo que contiene, es lo que nos permite ver. Luego tomé esta otra cita que dice: los antiguos escritos de las Escrituras se hallan sorprendentemente adaptados a modernas situaciones. ¿Por qué lo tomé esta cita? Porque la Biblia es un libro antiguo, pero nunca ha dejado de sorprendernos porque es un libro actual. La modernidad de la sociedad, pues, no puede cuestionar el contenido de la Biblia. La siguiente cita nos dice que en el amplísimo contexto de su revelación, la verdad bíblica alcanza horizontes insospechados que van más allá del descubrimiento humano. Pues, por supuesto, si la palabra de Dios es palabra de Dios, entonces su revelación tiene profundidades únicas. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Su revelación con respecto a todo su plan, su obra, toda su manifestación, la manifestación de Dios. No existe otro libro en todo el mundo que haya intentado siquiera presentar la verdad de un modo comprensible como lo hace la Biblia. Obviamente los opositores, quienes no aceptan la Biblia como la palabra de Dios, lo miran de pronto como un libro caduco. Ahora, esto podemos decir con respecto a gente que no es parte nuestra. Recordemos, la nueva generación o los intelectuales, no importa. Aunque sean parte de los grupos cristianos, tienen una tendencia a no tomar la Biblia como la fuente de verdad, una fuente fresca y una fuente única. De modo que la palabra de Dios nunca la vamos a conocer en totalidad. Es una fuente inagotable de verdad. Su revelación, por supuesto, no la podemos conocer al 100%. Eso es el resultado de la Biblia como revelación, y su extensión sigue sorprendiéndonos, la palabra de Dios. Vayamos a un siguiente tema, número 3, en evidencias externas, la influencia y la publicación de la Biblia. Bueno, ya habíamos mencionado un poco al inicio, donde encontramos que nos dice: ningún otro libro ha sido jamás publicado en tantas lenguas o idiomas por o para diferentes pueblos y culturas como la propia Biblia. Creemos que en este periodo
que las comunicaciones y los medios nos han conectado con todo el mundo. La Biblia está al alcance de todo el mundo. Y esto es la verdad. Millones de copias de las Escrituras han sido publicadas, más que ningún otro libro en la historia. Ningún otro libro. La Biblia continúa publicándose en número creciente y en mayor número de lenguas que en el pasado. Esto lo conocemos y este es un trabajo que sigue haciendo Dios mismo a través de su iglesia. En nuestra época moderna, la influencia de la Biblia continúa su ritmo de difusión incesante. En el año 2000, más o menos, hubo declaraciones continuas y no ha cesado de hacerse declaraciones por parte de gente que piensa que la Biblia es un libro religioso y que este va a pasar a ser un libro que ya no tiene impacto, que nadie presta atención. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. La Biblia sigue siendo un libro, por supuesto, de actualidad. Y finalmente, la Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y la moralidad. Hablando de ley y moralidad, hablando de los pueblos. La Biblia todavía para muchas naciones es la base para el establecimiento de las leyes para gobernar sus pueblos y por supuesto para la moralidad. Pues estamos llegando a la hora y permítanme compartirles este último video y este tiene relación con el contenido de la Biblia. Esto todavía tiene que ver con evidencias, por supuesto, evidencias externas, ¿no? Entonces, déjeme ver si puedo abrir ahorita mismo. Muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien.
A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Entonces quería comentarles que el video solamente nos provoca un poco, como para tener un panorama sumamente amplio de lo que queda por conocer de la palabra. Se van a sorprender todos los videos, realmente en su gran mayoría apunta a Jesucristo, porque el tema de la Biblia realmente es Jesús. Y eso en doctrina bíblica tenemos que asegurarnos de que apunta hacia allá. Por supuesto, hay tantos niveles de interés para conocer más la Biblia. Cuando habla de contenido, es impresionante, porque tenemos todo lo que tiene que ver con historia, todo lo que tiene que ver con la misma literatura, pero el énfasis que encontramos allí pasa a ser la riqueza mayor. Bueno, les dejo a ustedes a ver qué comentario podemos sacar de esto. Recuerden que estamos viendo, acabamos de ver primeramente evidencias externas e internas, ¿no? Entonces, ¿qué vino a su corazón para compartir de lo que hemos visto hasta ahora?
o preguntas para aclarar. De pronto aquí hay algunos que sí tienen mucho conocimiento para traer claridad a lo que hemos visto en esta primera clase. Adelante. Bueno, pastor, yo pienso que, o quisiera comentar, ¿no? La importancia, obviamente, que debe tener la Biblia para cada uno de nosotros, reconociendo la autoridad que tiene y reconociendo y creyendo lo que puede hacer en nuestras vidas. O sea, creo que sin duda uno de los descuidos que puede ser muy común, ¿no? Y que por supuesto yo lo he tenido muchas veces, muchísimas veces, es dejar de un lado la lectura y el estudio de la palabra de Dios, sobre todo cuando hay un cierto conocimiento, ¿no? Pero sabemos que la profundidad de la Biblia es tal que nunca realmente, como dicen los mismos autores de los videos de Bible Project, es un libro diseñado para una vida continua de lectura y relectura y meditación. O sea, no es que yo leí un capítulo y ya lo sé, ya lo conozco. No, tengo que seguir inquiriendo, investigando para conocer y por supuesto pidiéndole a Dios mismo, al Espíritu Santo, que me revele la verdad que hay allí y que yo en mi mente humana no puedo simplemente acceder a ella, ¿no? Entonces, eso creo que debe despertar en nosotros ese deseo, ese ánimo wow, de tomar el tiempo, ¿no? Y darle la importancia que debe tener, pues, en nuestras vidas el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Leo. Mis hermanos, yo solamente destacar la importancia de esta evidencia que presenta el video, ¿no? La continuidad de una historia lógica muy congruente, de principio a fin, a pesar de la diferencia entre tantos tipos de escritura y literatura, poesía, historias, relatos históricos y cánticos, tanta forma de escritura, tanta diferencia de línea de tiempo, ¿no? Y justamente ese es el argumento, uno de los argumentos más fuertes, refutatorios, contra esta gente que en la modernidad dice que la Biblia solo cuenta historias ficticias, fantasías, y que Dios es parte de esa imaginación literaria, ¿no? Entonces esto viene a ser tan especial, una herramienta tan poderosa que refuta cualquier opinión escéptica con respecto a Dios, al Evangelio y a la Biblia. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. ¿Qué otro comentario tiene en mente? Es decir, ¿qué ha sido la Biblia para nosotros? Porque hemos tenido tanto tiempo una relación tal vez superficial con la Biblia en algunos casos. ¿Qué es lo que nos lleva ahora a considerar lo que es la palabra de Dios para usted? Paz, buenas noches, ¿tal vez me escucha? Sí, se escucha. Ya. Bueno, yo era pensando en esto de aquí también por No te escuchamos, Ronnie, no te escuchamos. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí mejor. Ya, verá. Entonces, bueno, le decía que lo que yo pensaba era en el hecho de cuando se hablaba de la Biblia, siempre venía este pensamiento de cómo, o sea, cómo voy a creer a un libro que es así, escrito hace miles de años por personas que no se conocen y bla, bla, bla. Entonces, sí era un poco extraño no pensar en eso de ahí. Y claro, justo recuerdo que también llegó la duda, empecé a investigar un poco más y claro, me acuerdo que hubo si mal no me equivoco, creo que fue Josh McDougall, creo que es él, no recuerdo quién fue, pero recordaba que sacaba un argumento acerca de la fiabilidad y la confiabilidad que tendríamos que tener en la Biblia,
basada en lo que a veces tenemos confianza en otras cosas que no tiene tanto respaldo. O sea, como que a veces tenemos, y él hacía el respaldo así como que en libros de, no recuerdo de estos, era más o menos como de Homero, de todas estas cuestiones de aquí. Entonces él decía, o sea, chévere, ¿tú crees que eso sucedió o tú crees que esa persona lo escribió y por qué confías en esto de aquí? Y decía, sí, chévere, pero eso de ahí se encuentran unos 4, 10 manuscritos de eso de ahí. Y de la Biblia te encuentras solo del Evangelio de, digamos, de Marcos, encontrabas cientos de manuscritos regados por el mundo que después, o sea, no fue como que dijeron, este es un manuscrito y este es el único y con este de aquí se formó todo el manuscrito de la Biblia, sino que es como que está regado en todo el mundo y todos decían lo mismo y es como que, wow, o sea, no es como que algo así como que tan solo de tener fe, sino que también va más allá de poner un poco de lógica también. La Biblia sí nos enseña que deberíamos también tener mente en este sentido. Entonces esa parte de ahí me llegaba porque me ponía a pensar ahorita cuando hablaba de como que de la fiabilidad de la Biblia y las evidencias y eso, me acordé de eso. Gracias, Ronnie. Gracias, Ronnie. Y por supuesto, yo creo que la mayoría de nosotros hemos empezado en nuestra vida cristiana muy impactados con la Biblia y hemos llegado a un nivel y de pronto nos hemos quedado allí. Toda la profundidad que nos ofrece para conocer más la palabra es grandioso, grandioso lo que podemos encontrar, conocer y seguir, por supuesto, aprendiendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hemos visto en esta primera parte solamente, ¿no?, las evidencias internas y externas y por supuesto vamos todavía a continuar con las evidencias externas, ¿no? Así que en la próxima semana terminaremos viendo las evidencias externas. Hay mucho para conocer, ¿verdad? Entonces, por lo menos nos queda en esta noche la comprensión de que la Biblia, más allá de que un libro escrito en papel y nada más, la Biblia es la palabra de Dios, es vida. Pastor. Marcelo. Sí, buenas noches para todos. Sé que allá yo llevo 2 horas un poquito más adelante. Mi nombre es Marcelo Luján, soy cristiano desde muy chico. He participado de escuelitas bíblicas, de reuniones juveniles, de campañas. Soy profesor en lengua y literatura, soy locutor, soy periodista, pero lo felicito, pastor, por la didáctica que ha utilizado con los hermanos para la enseñanza de este libro que ha producido las distintas reflexiones en los hermanos. La verdad que estoy admirado, siempre es bueno compartir con los hermanos, estar en comunión y ver qué es lo que piensan sobre este importante libro, que es un libro muy importante para la iglesia, ¿no? Más para los cristianos, más los que caminamos en esta vida tan difícil y en una realidad social muy difícil, la de hoy. Tener presente y meditarla y reflexionarla nos hace bien, es nuestra guía y es una palabra viva permanentemente que nos da respuesta a los problemas que se nos presentan a diario permanentemente, ¿no? Tanto en enfermedad, en problemas de trabajo, en problemas a diario, en problemas de hogar, en problemas en distintas situaciones. La verdad que estoy admirado por las reflexiones de los hermanos, así que los felicito, pastor, y también a los hermanos, ¿no? Una bendición grande de parte mía. Muchas gracias, Marcelo. Un privilegio, una bendición que fueras parte de este momento. Y por supuesto, bienvenido para las siguientes reuniones. Muchas gracias por esas buenas palabras. ¿Alguien más de ustedes? ¿Qué más va poniendo Dios en el corazón al mirar estos 2 primeros temas? Yargen.
Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Algo que bueno, que sí, algunas cosas no sabíamos, que era lo del Tanakh, lo había dicho el pastor y algunos hermanos antes. Y viendo todo este tema el día de hoy, ¿verdad? Y algunos puntos, tales como que aún hasta nuestros días la Biblia se ha mantenido teniendo ¿cómo se llama? Las personas pues han querido desaparecer, ¿no? ¿Cómo es la palabra? La oposición, aparte de que tenemos mucha oposición, la Biblia se ha mantenido. Y algo que me llamó mucho la atención en este punto es cuando el pastor resaltaba un punto que decía que la Biblia continúa siendo la única base divina para la ley y la moralidad, ¿verdad? Si esto es así y aún seguirá hasta su venida, ¿no? Para los que creemos, leer la Biblia, que la leamos y que de verdad, bueno, cada día tratemos de aplicarle en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que hoy día, como lo decía el punto ese de que seguirá siendo esa base para la ley y la moralidad, vemos tantas inmoralidades que han surgido hoy día. Y si nosotros no leemos, no nos instruimos en ella, como decía Pablo, cualquier viento, cualquier doctrina nos arrastra, cualquier persona nos dice algo y nos damos, o sea, se deja engañar, pero nos dejamos engañar fácilmente si no la usamos. Entonces, le insisto porque María me dice, no, yo desde pequeña leía la Biblia, entonces, insisto de verdad que leamos la Biblia, ¿verdad? Te quería decir algo, no, que esto trae como que, o sea, me trae a mí a reflexionar mucho esta palabra, porque yo le decía a Yargen, parece mentira, pero cuando yo estaba pequeña, yo leía demasiado la Biblia, pero demasiado, o sea, me aprendía de memoria hasta el libro completo. Entonces yo decía, ¿qué me pasa que ya no leo la Biblia así como antes? Pues porque era como una pasión que tenía cuando estaba pequeña, desde muy niña. Y ahorita yo le decía, Yargen, ¿cómo uno puede hacer para instruir a los niños o para que esa pasión que yo sentía cuando estaba pequeña la sienta esta nueva generación? Entonces estábamos hablando aquí de eso. Amén. Y qué bueno, gracias por la transparencia, por la vulnerabilidad, porque creo que hay montañas y valles en el proceso de cómo nosotros hemos experimentado nuestra relación con la Biblia, ¿no? Han habido periodos muy apasionados de reflexión profunda y de pronto han habido periodos demasiado alejados, ¿verdad? Sin meditación, sin estudio y por supuesto sin aplicación. Qué bueno poder escuchar eso. Pues bien, estamos llegando al fin. Bienvenido, Jorge. También para Marcelo, Jorge es un paisano. Aquí, él ya es ecuatoriano, aunque no ha dejado de tomar mate. Pues bien, me alegra inmensamente tenerlos acá a todos ustedes. Hay algunos que todavía no han podido estar por temas sin duda de trabajo. ¿Cómo no cerrar este momento? Recurriendo a lo que leíamos en esta noche, lo que es la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Que transforma el alma, que alegra el corazón, que hace sabio y que quienes permanecen en ella serán bendecidos. No podemos tener un tiempo como este y de pronto que la Biblia quede en el estante hasta la próxima semana. Les desafío para que estemos en ella. Entonces, una forma muy práctica, miren, si ustedes toman el envío que hicimos del primer título del libro, allí hay pasajes que nos ayudan a entender, por supuesto, los temas que hemos estado viendo. Pueden volver a los videos y mirar de nuevo. Avancemos en el proceso de meditar a la medida de nuestro tiempo
y de nuestro llamado, ¿no? Del llamado que Dios pone a venir a Él, y aprovechemos de este tiempo. Les agradezco por unirse en esta noche para el estudio, y ya estaremos hablando con los demás que no han podido estar. Un agradecimiento, y por supuesto aprecio mucho la presencia de Marcelo desde Argentina, y para el resto de ustedes, una bendición tan grande. Me gustaría, si terminamos este tiempo, poniendo en las manos del Señor y agradeciendo por los temas que ya hemos visto. Entonces, quisiera pedir, si Yargen, que estás ahí, pues despídenos en oración, y sin antes pedir a todos que mantengamos este gran deseo de conocer la palabra mucho más. Adelante, Yargen. Señor, en esta noche queremos agradecerte una vez más, mi Dios amado. Gracias por tu grandeza, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar hoy reunidos, Padre amado, como hermanos, como miembros de una iglesia, Señor, compartiendo y conociendo cada día más de tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, mi Dios, y te pedimos, Señor, que nosotros podamos poner en práctica cada día, Señor, estos temas bíblicos, Señor, poner en práctica todo lo que está en tu palabra, y que cada día, Señor, sea tu Santo Espíritu inquietarnos a leer la Biblia, Señor, en todo momento, a meditarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Sabemos y creemos que es la única base, Señor, que aún continúa siendo vigente, Señor, que continúa pura, Señor, y santa para esta generación y para las generaciones venideras, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros, y ahora que ya nos vamos a despedir, Señor, ponemos esta noche, Señor, esta noche en tus manos, Señor, que cada uno de nosotros podamos descansar, y que tú puedas renovar nuestras fuerzas, Señor, para el día de mañana volvernos a levantar, Señor, y cumplir con nuestras labores. Te damos gracias, Señor, inmensamente gracias por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que sí, a las 8 de la noche. Bueno, les mando un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Mantengámonos unidos. Gracias, mi hermana Annie. Irmita, bendiciones. Jonathan, Ronnie, qué bueno tenerte acá. Giselle, y también mi amigo Emanuel, bendiciones. Luluki, Bendiciones para todos. Hasta Luluki, mañana. con el trabajo y todo, pero qué bueno que pudiste estar. No, un gusto inmenso. Y también para mi hermano Hernán, una bendición tenerlo acá. A Pamelita, por supuesto, Pamelita, siempre fiel. Entonces, nuevamente reitero el agradecimiento a Marcelo. Jonathan, qué bueno tenerte. Sí, qué bendición. Que el Señor les bendiga.